Tú pensabas que tenías una simple gastritis y era algo muchísimo más serio. Era algo tan serio que me estaba muriendo sin saberlo. So, Para perdón. entrar yo a la televisión, perdón, te interrumpa, sí, dime. me costó 20 años. Entonces, a mí la telenovela es un género y un lenguaje que me gusta mucho. Y cuando entré, para mí fue un logro, o sea, un objetivo alcanzado. Un día Beatriz Sheridan, cuando fue a ver Aventurera, dijo, esto no es una obra de teatro, esto es una kermés. Y se me hizo la mejor definición de lo que ahí sucedía. Incluso los que me han gustado menos que los que me gustan, Ajá. Han ayudado a que llegue a mi casa el pan, la leche, Claro. la economía. Y no he dejado de trabajar en 45 años. Es muy maduro de tu parte eso, porque normalmente cuando se separan las parejas acaban del chongo. Tú tuviste que pasar por un proceso. Claro, y todo. yo acabé del chongo. Acabaste del chongo, es como todo mundo. Proceso. Sí. He perdido a veces mucho tiempo en pensar estupideces, de querer alcanzar objetivos que de nada me han servido en la vida. Y hay tanta gente que está cerca de ti, que te quiere, que te necesita. Me acuerdo que dirigiste una pastorela para Ventaneando. Ah, ¿te acuerdas hace años? Hace años. Y me decías que Patti Chapoy, muy buena actriz. Sí, claro. Todos tenemos esa historia vergonzosa de nariz tapada. Esa donde suenas terrible y todos fingen que no. Pero no todos tienen Sensibit Rin, que descongestiona y te deja respirar otra vez. Así que cuando la nariz se ponga dramática, ponle Sensibit Rin. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al Meet and Greet de TV Notas. Y en esta ocasión tenemos invitado a un gran actor. Está con nosotros Luis Felipe Tovar. Un aplauso aquí en el foro. ¡Bravo, bravo, bravo! Oye, bienvenido al Meet and Greet, Luis Felipe. Muchísimas gracias, Horacio. De verdad es un gustazo. Creo que es la primera vez que tengo el gusto de platicar frente a las cámaras. Contigo, sí, exactamente. Sí. Oye, ¿tú te educaste artísticamente en Cuba? Hice parte de mis estudios en Cuba. Ajá. Yo hice mi licenciatura en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Yo tuve todo el seguimiento de un estudiante que estaba interesado en el mundo de la actuación. Y ya después, con el paso del tiempo, pues, de joven fui muy interesado en buscar apoyos para seguir estudiando porque me encantaba. Ok. Me sigue gustando mucho. Por supuesto. Por eso fundé después la escuela. Pero fui a estudiar, cuando terminé, fui a estudiar a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Ándale. Y como producto justamente de la experiencia de la Escuela de Cuba, fue que yo decidí fundar ¿Tu escuela? Mi escuela aquí en la Ciudad de México, sí. ¿Y tienes algún método actoral que se desarrolle en la escuela o es tu propio método? No, es un método que yo aprendí evidentemente en la práctica. Ajá. Pero que había que aplicado al lenguaje cinematográfico alcanzabas un alto nivel de eficiencia, un altísimo nivel de efectividad. Y en el lenguaje cinematográfico, el actor que trabaja con precisión, el actor que es eficiente, y sobre todo como yo crecí en un mundo donde el cine se hacía con cinta de celuloide, claro. Era carísimo. Era carísimo. Un error podía costar muchísimo dinero. Y entonces la efectividad, la eficiencia, y además conocer una narrativa cinematográfica me daba la oportunidad de saber que en un plano medio pues es un plano en el que puedes manejar sensaciones, la actoralidad es distinta. Conforme se va cerrando el cuadro, pues vas dosificando tu actoralidad, hasta la inmovilidad que tiene que ver con el stream close-up. Claro. Y que aprendes a manejar tu cuerpo, o sea, todo tu cuerpo lo aprendes también a manejar pues como por partes, por secciones. A veces trabajas solamente con las manos, a veces trabajas solamente con los ojos, a veces trabajas con la espalda. Cosas que en el caso del teatro, en el caso de la televisión son diferentes. Claro, totalmente. Y entonces esa dosificación te hace entender, o sea, hace que tu interpretación sea distinta. Y para que se vea como si fuera vida misma, si tú tienes el conocimiento técnico y lo aplicas a tu trabajo interpretativo, alcanzas un nivel de efectividad donde
muy bien recibida por directores, productores, habla de la calidad de tu trabajo. O sea, que has preparado a generaciones que están trabajando Claro, actualmente. y que trabajan actualmente, que trabajan además haciendo un trabajo muy bueno, muy digno, destacado. ¡Qué bueno! Muy destacado en Claro. algunos casos, Cala. Sí. Oye, ¿tú dónde empiezas? ¿En teatro o en cine? En el teatro. En el teatro. Yo hice mi carrera. Yo un día fui, me asomé a la escuela de teatro. Yo entré a la Sala Biorrutia, Ajá. de allá, detrás del Auditorio Nacional, que era la Escuela de Arte Dramático, así llamada, fíjate, hace cuántos años. Ok. Y me quise quedar para siempre en el mundo de la actuación. Ok. En el mundo de la actuación no había más que si quieres dedicarte a ser actor, tienes que ir a la escuela de teatro. A fuerza. Siempre. Sí, sí, no había sí, escuelas sí. para televisión, para No. actores de televisión, no había escuelas para actores de cine como ahora. Y entonces decidí entrar a estudiar teatro. Pero tuve además la fortuna de que entré con la primera generación de actores que ya la carrera se tomaba como a nivel licenciatura, donde ya no era un oficio. Ahí Ya no era un como, oficio, sí, ya tenías un sí, título. Un título. Ok. Un título académico. Y entonces empiezas en teatro. Hice mi carrera. Ahí trabajas en el teatro. Y al tiempo que trabajaba, pues evidentemente yo buscaba apoyos para darle visibilidad a mi trabajo, para darle visibilidad a mi carrera. Por ejemplo, mi primera relación que tuve con el cine dentro de la escuela de actuación, dentro de la escuela de teatro, es que yo hice mi tesis la hice audiovisual. Ok. Aparte de hacer un documento escrito, hice un documento audiovisual. Ok. Que no eran muy comunes No en ese era entonces. Era extraordinario. un hito. De tan extraordinario que al principio me la rechazaron. Ok. Entonces ya tenía yo un interés especial por la narrativa, por la construcción de las imágenes, por contar las historias de una manera distinta. Y eso evidentemente tiene que ver con de dónde nació mi vocación, el ver, el asomarme al cine, el disfrutar tanto las películas que veía de niño. Así fue como me acerqué al mundo de la actuación, porque yo vivía en Puebla. ¿Qué películas te marcaron de niño? Todas. Todas las que viste. Todas las que veía siempre causaban un enorme efecto en mí. Pero te podría platicar de dos películas que sí movieron mi conciencia, mi corazón. Una es un musical inglés que se llama Oliver. ¡Ay, Oliver! Con ¡Qué Jack maravilla! White y Mark Lester. Mark Lester, Sí, exactamente. sí. Que él era Oliver. Él era justamente. Oliver. Y Jack White era otro extraordinario niño inglés. Sí. Que claro. Y que ellos vuelven a repetir en otra película que se llamaba Melody. ¡Ay, Melody! Me acuerdo, Melody, con un final claro, que realmente sí. ahorita sería fuerte, ¿no? Fuerte, claro. Porque a final de cuentas, sí. el niño y la niña se van. Se van, se escapan. Se van, es el final de Melody. Una maravillosa historia de amor. Sí, sí. Y yo soy fanático hasta el día de hoy de las historias de amor. Cada proyecto en el que trabajo siempre busco que tenga implícita una historia de amor, que regularmente, o sea, la mayoría de las historias la tienen. Pero a mí esas dos películas me marcaron y yo dije, Dios mío, ¿qué películas tan buenas, eh? Y además interpretadas por niños, me identificaba con la situación, me identificaba con esa sensación de libertad, de alegría, en ambas dos, ¿no? Sí. El mundo oscuro de los ladrones, en el caso de Oliver, sí. Me parecía fascinante cómo lo hacían, cómo lo hacen los ingleses, la producción, la danza implícita, el canto. El canto. Todo lo que a mí ese cine espectacular evidentemente generaba una reacción muy fuerte en mí. Fíjate que yo vi la comedia musical en Londres con Jonathan Pryce. Imagínate nada más. Qué maravilla. Jonathan Pryce haciendo al jefe de todos los niños rateros. Y al mismo tiempo, sin darme cuenta, empezó a surgir en mí un enorme cariño y gusto por el teatro musical, género que nunca he hecho. Bueno, aventurera. Aventurera, sí. Aventurera un y luego poco, ¿no? Yo tuve el atrevimiento de dirigir por ahí una obra de teatro que se llamaba Celia el Musical. Claro. Pero no esos musicales que yo voy, que hemos visto en otros países del mundo. Claro, por supuesto. Tremendamente espectaculares, pero esto no se acaba hasta que se acaba, y tú mejor que nadie lo sabes. Exactamente. Ahora, en el cine te empezó a ir muy bien. Muy bien. Vino Principio y Fin, vino de la Milagros, calle, El que Callejón cumple de los 30 Milagros. años, El Callejón de los Milagros. Sí, sí. Y como regalo para todo ese maravilloso grupo de gente que lo hizo,
la película va a volver a salir en cines. Entonces es una buena noticia que una película vuelva a salir después de 30 años. Después de salas, 30 años, señal de que exactamente. envejeció bien. Envejeció ¿no? bien, Que exactamente. está Habrá vigente, que verla, habrá espero que verla. sí, Yo ¿no? creo que sí, claro, porque además está hecha para las pantallas de ahora, está en 4K, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. Sí. Y películas muy, El Callejón, Principio y Fin, De la calle, de que la fue tan fuerte. de la calle que tan fuerte. Tienes una escena muy fuerte en De la calle. Todo el poder en el cine que también tuvo mucha fuerza. Todo el poder, que fue un éxito. Que fue un éxito. Y así he hecho muchas películas, he tenido la fortuna no solamente de Oye, bueno, tienes 3 Arieles. 3 Arieles. Sí. Fíjate nada más, quiere decir que tu trabajo en cine ha sido reconocido al menos por la industria nacional. No, y también por fuera, he recibido premios fuera de México en festivales de otros países. He tenido también el gusto, y sigo teniéndolo, de ir a trabajar a otros países, de trabajar en mucho Sudamérica durante mucho tiempo. De repente me perdí de México y no era porque hubiera dejado de trabajar en México, sino porque estaba trabajando en Colombia o en Costa Rica o en Argentina o en Venezuela, cuando en Venezuela se filmaba mucho. Exactamente, ahora ya había no. películas. En Bolivia, he trabajado en una enorme cantidad de lugares. Iba a filmar a Italia, a España, ¿no? Muy bien. Me aviento al cabo de ir el año pasado a filmar a los Estados Unidos. Y ahorita estuve en Uruguay haciendo una película muy linda, una película ya cerca de Montevideo. Siempre el cine me ha dado la oportunidad de ir a otros sitios, ¿no? O sea, tu nombre se vuelve un nombre sólido en cine y de ahí es que te empiezan a llamar a la televisión. Sí, yo creo que sí. Sí, porque el que me lleva a la televisión es Epigmenio Ibarra. Ajá. Con toda una generación que hacíamos cine. Sí. Que nos lleva a una telenovela que se llamaba Demasiado Corazón. Que era policíaca. Que era policíaca. Sí. Que era policíaca, que era de las primeras novelas que empezaban a tocar ahí. Que era con Demián Bichir. Con Demián Bichir, era un elenco maravilloso. Estaba Daniel Jiménez Cacho, estaba Jesús Ochoa, estaba Roberto Sosa, toda una generación. Oye, una generación importante Claudia de cine. Ramírez. Y entonces Epigmenio te lleva a TV Azteca. O sea, nos lleva a TV Azteca. Ok. Y llego a TV Azteca y me quedo 17 años. Y haces muchas telenovelas. Y hago muchas telenovelas que bendito estuvieron mucho éxito. Los Sánchez. Oye, los Sánchez. Esa telenovela basada en Los Roldán de Argentina. Los Roldán de Argentina. Fue una telenovela que pegó muchísimo y que le hicieron como tenía que ser. Porque cuando se hace la versión de Televisa, quitan el personaje trans, por ejemplo. Por ejemplo. Que era tan importante. Y era maravilloso. Y esa inclusión estaba hecha de una manera tan natural que la gente la disfrutaba. No hubo un solo comentario de alguien que le molestara o de alguien que se diera golpes de pecho. Éramos una familia disfuncional, exageradamente funcional y maravillosamente divertida. Entonces la gente se identificaba, cada quien tenía sus personajes. Los villanos eran también entrañables. Estaba Leticia Guijara y estaba el otro compañero que no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, no importa, estaba. Eso me parece. ¿Quién es el que salía de pareja de Leticia Guijara? Sí, ok, perfecto, ya sé quién es. Oye, pero ese es tu primer estelar en telenovelas. Sí, y además fue un regalo maravilloso porque yo venía haciendo telenovelas con Televisión Azteca y la verdad siempre estuve muy contento trabajando. Y de repente Martín Luna, que ya está en otro plano, en paz que ya descanse, trascendió, sí. Ya trascendió. Me habló de esa telenovela y me enseñó el teaser y me hablaba del éxito que había tenido en Argentina. Y yo dije, me invitó a participar. Y lo que se me hacía más interesante es que, bueno, el tipo de familia que era y que el que lo protagonizaba una telenovela era un hombre. Sí. Es raro. Era muy raro. Muy raro. Muy raro, porque regularmente las telenovelas siempre son María Mercedes. Sí, no, son mujeres quienes protagonizan, exactamente. Y entonces aquí era un hombre y yo al principio sentía mucha presión, pero en cuanto empezamos a grabar, sucedió algo maravilloso que me entendí con el personaje, me entendí con mis compañeros. Tenemos un grupo de especialistas que
nos estaban cuidando en cada uno de los departamentos y resultó ser una experiencia grata, inolvidable. Duramos 1 año, 8 meses, que, o sea, Es muchísimo. Hoy sería impensable. Impensable, sí. Impensable, ¿no? Pero además la telenovela tenía Sí. un tono de comedia que era muy agradable Sí. y muy agradecido como espectador. Y llegó el momento, porque originalmente nosotros llegamos al fin de los capítulos, como estaba planeado en Argentina, Ajá. y nosotros nos aventamos como 100 capítulos ¿Qué? más, claro. O sea, de lo sí. que había gustado. Y de lo que ya los personajes, como estaban construidos, caminaban prácticamente solos. Caminaban solos. Oye, bueno, van varias telenovelas en TV Azteca. TV Azteca deja de hacer novelas. ¿Y cómo es tu transición a Televisa? Te platico, porque además pasaron cosas con las que aprendí muchísimo y que también han sido para mí unas experiencias muy lindas. Me contrató Discovery. Ok. Discovery Investigation. Uh-huh. Para que fuera yo host. Ok. De unos programas que disfrutaba mucho, uno se llamaba El lado oscuro de la ciencia. Entonces hacemos, no me acuerdo si hicimos 1, 2 o 3 temporadas, hacía ese. Ok. Y luego hacía otro que se llamaba Crímenes Millonarios. Ah. Que era otro personaje completamente distinto. Era un personaje que la versión norteamericana es un poco afectado. Ajá. ¿Entiendes? Y entonces me pidieron que yo lo hiciera igual. Entonces yo era feliz porque podía incorporar mi trabajo de actor Claro, en por cada supuesto. uno Claro, y hacer claro. un personaje y lo disfrutaba. Y las historias que contábamos, yo soy fanático de ese tipo de cosas y me encantan esos chismes. Ok, entonces, Discovery te lleva a Televisa. Y a Televisa me lleva mi queridísimo... ay, Dios mío, se me olvidan ya los nombres. No te preocupes. ¿Qué telenovela es? No. El que es el director de Distrito Comedia, que hace todos los programas, por favor, dime. Israel Haitovich. Israel Haitovich, sí, Israel Haitovich. Porque yo estaba trabajando para Telemundo. Ok. Estaba haciendo unas series con ellos, hicimos El Recluso, hicimos El Prisionero número 1. Estábamos haciendo series. Series en Telemundo, ok. Sí. Y entonces te llama Israel Haitovich. Para hacer una serie que a mí me encantó y que no se vio mucho, pero a mí me encantó, porque lo hicimos en el tiempo de la pandemia. Ok. Me invitó a trabajar con un grupo de comediantes, con todos los comediantes de México que me parecían extraordinarios, que se llamaba El Junior. Ok. El Junior. Él me lleva. Y a partir de que él me lleva, Memo del Bosque, en paz descanse, también ya trascendió, un tipazo, Memo del Bosque, me invita a trabajar con él en Perdiendo el Juicio. En Perdiendo el Juicio, sí. O sea que perdón que te interrumpa, digamos que es más o menos reciente tu entrada a Televisa. Claro, yo estuve fuera, yo regresé a Televisa hace 5 años. Sí, porque Guillermo del Bosque fue una de sus últimas producciones. Te digo que fue de la pandemia, ¿Sí? A raíz de la pandemia. Yo estaba trabajando para Telemundo, yo estaba haciendo series en otro lado, películas, mi trabajo de siempre. Lo de siempre. Y aparte lo que hago como docente, conferencias, mi proyecto de la escuela que viaja por todo México, etcétera, ¿no? Haciendo talleres. Entonces siempre estaba ocupado, pero mi trabajo de actor lo estaba haciendo por allá. Y entonces cuando regreso a Televisa, la verdad fue una experiencia muy grata, porque encontré muchos amigos con los que tenía muchas ganas de trabajar y por X o Z situaciones no se habían podido, y otros compañeros que había dejado de ver justamente porque me había separado de la tele para hacer otras cosas, y entonces pues otra vez gran romance, porque empecé haciendo el juicio y luego me invitaron a hacer telenovela, Nicandro Díaz, que también en paz descanse. ¿Qué onda conmigo, No, bueno, pues ni modo, la gente trasciende, sí, pero además trascendió muy joven Nicandro Díaz, muy joven. Sí. Y entonces te invita Nicandro a participar en una telenovela. Me invita Nicandro a participar en una novela, y a mí las telenovelas me gustan mucho. Horacio. Que es muy chistoso, Para perdón. entrar yo a la televisión, perdón, que interrumpa, sí, dime. Me costó 20 años. Entonces, a mí la telenovela es un género y un lenguaje que me gusta mucho. Y cuando entré,
para mí fue un logro, o sea, un objetivo alcanzado. Entonces, cada vez que me invitan a hacer una telenovela, no me la pierdo. Oye, porque normalmente, bueno, antes había el grupo de actores de cine Sí, y el grupo de actores de televisión y Sí. no se mezclaban. Ajá. Cuando un actor de televisión actuaba en cine, era muy mal visto o la película era quizás muy chafa, los etcétera. actores de cine se sentían un tanto cuanto exquisito y medio Ajá. peluceaban a la gente que Peluceaban a la trabajaba, gente de la televisión, ¿verdad? Sí. Sí. Y la gente de la televisión, siempre, precisamente los actores de cine, no, o sea, no estaban en su radar. En su radar, exactamente. Y con el paso del tiempo ahora, yo desde siempre, Sí. yo desde siempre, y lo digo, o sea, lo veo como algo normal, pude transitar entre el cine, la televisión y el teatro con naturalidad. Me invitaban a hacer teatro, yo me iba a hacer, por ejemplo, Aventurera, que platicábamos. De repente me iba de Aventurera, me iba yo a hacer una película a Venezuela y regresaba. Pero en Aventurera te echaste ¿cuántos años? 3 años. 3 años. 3 años. No, pero Aventurera duró 15. No, duró 15. O sea, Yo estuve los 3 primeros años. Sí, yo te vi a ti Sí, yo con estuve Edith González. Con Edith González, y luego estuve con Tati Cantoral. Ok. Y luego estuve con Niurka. Te tocó las 3 principales aventureras. Sí. Eran, yo creo que muy lindos años. De ahí también tengo recuerdos maravillosos de todo ese grupo, de Carmelita González, del evento, de lo diferente que era estar en un escenario de ese tipo. Un día Beatriz Sheridan, cuando fue a ver Aventurera, dijo: esto no es una obra de teatro, esto es una kermés. Y se me hizo la mejor definición de lo que ahí sucedía. Era una kermés. Era una kermés. Por supuesto, era un poco kermés con teatro de revista. Sí. No, porque, claro, porque Carmen Salinas hacía un monólogo de teatro de revista. De teatro de revista tipo palillo, actual, cuando la obra ocurría en los 50 o 40, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, Beatriz Sheridan tenía toda la razón. Sí, era una kermés, pero muy exitosa. Sí, y entonces te digo, yo iba del teatro al cine y del cine a la telenovela. Ok. Y eso. Y poco a poco, con el paso del tiempo, ahora es absolutamente normal que un actor que hace televisión pueda estar en el cine. Incluso hay ahorita toda una ola de actores de televisión que están siendo muy bien recibidos en el cine. Te voy a poner. No, y en las series. Y en las series, ¿no? Y en las series. Y ya no hay tanto este tipo de prejuicios de... Yo decía, por el amor de Dios, la gente que pelucea la televisión, aguas, ¿no? Claro. Porque, o sea, los que se paren un día y hagan 30 escenas y alcancen ese nivel de efectividad, que ese nivel de producción, porque esto es un trabajo, lo que hacemos los actores, es un trabajo, ¿no? La televisora no nos tiene ahí para hacernos famosos, nos tiene ahí para que ayudemos a vender cosas. Exactamente, y que la telenovela sea exitosa. Entonces, fíjate qué chistoso. Entonces, ¿te gusta el género? Me encanta. Crecí viendo telenovela. ¿Sabes por qué? Yo de niño, Horacio, mi papá nos llevaba muchos cómics. Ok. Muchos cómics. Yo vivía en Puebla. Y uno de los cómics que más me disfrutaba era Lágrimas y Risas, de Yolanda Vargas Dulce. Uy, claro. Era una entrega semanal. Y todas estas revistas eran entregas semanales. Lo mismo El Payo, lo mismo Los Burrón, o sea, eran entregas semanales. Y me acostumbré al Continuará, ¿no? Ok. Me acostumbré al Continuará. Entonces yo esperaba ansiosamente ver qué iba a pasar con Memín Pingüín. Claro. O Pingüín, como le gusten llamar. Exactamente. Yo lo conocí como Pingüín. Yo también como Pingüín, que era también de Yolanda Vargas Dulce. También de Yolanda, sí, del grupo Beat, ¿no? Exactamente. Y entonces, cuando esto llega a la pantalla, bueno, yo veía los melodramas mexicanos en el cine maravillosos de todos los tiempos, ¿no? Y cuando llegó las telenovelas al cine, empezaron las telenovelas, yo me acuerdo de haber visto Gutierritos y decir, wow.
A ver, es ¿no? que toda Sí. esa parte de la Sí. historia de oro de las telenovelas Sí, fue hecha por gente que venía del cine y del teatro. sí, y yo veía a Gutierritos y decía, wow, yo incluso durante mucho tiempo, como estuve dando lata, porque yo quería ser Gutierritos. Le iban a volver a hacer. Ya lo sé, porque mira, por eso me dijeron Le iban a volver a que hacer. los derechos no los tenían. Ahora, qué genial interpretación de Rafael Banquels haciendo a Gutierritos y María Teresa Rivas Sí. haciendo a la mujer dragón. Por supuesto, hijo, a mí esa historia ojalá en algún momento se dé la oportunidad de volverla a ver, ¿no? Bueno, luego la han repetido. Yo la vi ¿Sí? en una repetición Ah, porque no. se hizo 2 veces. Primero se hizo en vivo y obviamente no había videotape. Claro, claro. Y después, cuando llegó el videotape, la hicieron. Entonces la hicieron 2 veces, Me imagino Gutierritos. que aparecía Mauricio Garcés. Mauricio Garcés, exactamente. Era villano, era villano. Sí, Mauricio Entonces, Garcés. y luego yo veía comedias también así como Las aventuras de Chucho el Roto con Manuel López Ochoa, y que eran un poco de época y que me encantaba esta. También otra historia que yo digo, ¿por qué no se ha vuelto a hacer? Este grupo de actores ladrones, ¿no? Que se disfrazaban a veces de sacerdotes, a veces de ejecutivos, robaban bancos vestidos de ejecutivos de la época, etcétera. Cuando iban a robar al clero se vestían todos de sacerdotes. De sacerdotes, etcétera. Y esa la viste en Canal 13, ¿no? Las veía de niño, no sé en dónde. Yo veía la televisión. Porque Canal 13 también hacía sus como miniseries, hicieron hasta una Pero adaptación de no, Los pero todo Miserables. eso lo vi En Televisa. En Televisa, Ah, ok. desde antes, desde que era Telesistema Mexicano. y Desde todo que era ese rollo. Telesistema Sí. Mexicano, exactamente. Oye, ¿de qué trabajo de los muchísimos que has hecho te arrepientes? Arrepentirme, Que digas, hijo, eso mejor no lo hubiera hecho. pues fíjate que no, Horacio. ¿De Fíjate ninguno? Que de ninguno. Hay algunos que me gustan más que otros, Sí. ¿no? Incluso los que me han gustado menos que los que me gustan, Ajá. han ayudado a que llegue a mi casa el pan, la leche, Claro. la economía. Y no he dejado de trabajar en 45 años. Qué maravilla. Y también he aprendido algo muy importante, a no subestimar nada, ¿no? A no subestimar nada. He llevado gratísimas sorpresas de proyectos que tenían un presupuesto limitado y han tocado al mundo entero. Han tenido mucho éxito y ha pasado a veces lo contrario, de proyectos que se han hecho en gran formato y no han alcanzado el mismo nivel de proyección, de impacto en la audiencia, ¿no? Claro. Son cosas que tú y yo sabemos que son impredecibles, que No, totalmente, inentendibles, ¿no? totalmente. Pero lo importante Pero es así de estar. que me arrepiente, que yo diga, no. Ninguna. Lo que sí he hecho es rechazar cosas de las que sabría que después me podría arrepentir. Muy bien. No, Ahí tú sí. ya, ojo avisor, Sí, claro. ojo avisor. He rechazado cosas que digo, de esto no quiero arrepentirme después. Oye, ¿cuántos matrimonios tienes? Yo tengo un matrimonio. Un matrimonio. Sí. Me casé con la madre de mi hijo Tadeo. Ajá. Que Tadeo yo lo conocí de niño, sí, ya es un y ya hombre. debe ser grande. Tiene 26 años. Fíjate. Sí, es un hombre. También le gusta la actuación, la composición. Compone muy lindo. Le Ay, gusta qué la padre. música, claro. Está muy guapo. Y mi hija María Fernanda. Ajá. Mi hija María Fernanda, ahorita ya no está viviendo en México. Sí. Pero pues ellos son. Ahora, tanto Tadeo como María Fernanda. Es lo que te decía, son mis 2 hijos, pero son de diferente madre. De diferente madre. Con la madre de María Fernanda no me casé. Ok. No me casé. Con la madre de Tadeo Con sí. la mamá de Tadeo sí. ¿Y sigues casado? No, ya no. No, ya, Si tú me es ves que te veo el argolla, anillo. no. Es que perdón, pero me traje la argolla de la telenovela. O sea, en la telenovela sí estás En casado. la telenovela sí estoy casado. Ya hace un rato me estaba viendo y que la dejaré o no la dejaré. Pero ¿sabes por qué no me la quité? Porque las Para no pierdo. perderla. Exacto. Para no perderla y que te la Y ¿sabes cobren. lo que pasa? No de que me la cobren. Que esté en continuidad. Que meto en un problema a mi compañera Sí. de utilería porque pierde esto, o sea, ella la regaña. Sí, porque te vi de mucho. Déjatelo No, puesto. sí. Ay, tú déjatelo Sí, puesto, no. pero yo te vi de anillo y dije, entonces sigue casado, ¿no? No, pero tenemos una excelente relación. Yo con la madre de mi hijo tengo una excelente relación. Siempre, de toda la vida. La admiro muchísimo. Es una extraordinaria poeta. Escribe lindísimo. Tenemos una convivencia permanente por nuestro hijo, porque somos vecinos, porque no tenemos por qué, nuestra relación, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, pero el cariño, y cada vez que veo a Tadeo, pues evidentemente
La ves a la ella. veo a ella, ¿no? Sí, por O sea, supuesto. Pero, a ver, es muy maduro de tu parte eso, porque normalmente cuando se separan las parejas acaban del chongo. Tú no, tuviste que no, pasar por un no, proceso y claro, todo. yo acabé del chongo Acabaste del y chongo, pasé como por todo un mundo. proceso Sí, y después nos fuimos entendiendo, fuimos creciendo y nos dimos cuenta que estábamos perdiendo el tiempo en cuestiones absurdas cuando podíamos llevar la vida como la llevamos ahora, ¿no? claro, en Con armonía. un buen nivel de comunicación, resolviendo las cosas más importantes que nos unen, que son nuestros hijos, y listo. Exactamente. Oye, ¿qué tan importante para ti es el amor? Ah, no, sin amor imposible. Ah, Con amor sí, uno ve la vida en Technicolor, siempre, por ¿no? supuesto. Y a veces no tiene que ser precisamente por alguien que sea tu pareja, ¿no? Yo disfruto, y te lo digo y lo platico aquí públicamente, el, el- el- el estar vivo, el estar sano, el saber que me puedo mover, Ay, el sí. saber que puedo trabajar, la ausencia de dolor. He pasado por momentos críticos donde he aprendido muchas cosas que me hacen sentir o sea, que he perdido a veces mucho tiempo en pensar estupideces, de querer alcanzar objetivos que de nada me han servido en la vida. Y hay tanta gente que está cerca de ti, que te quiere, que te necesita, empezando por tu familia, ¿no? Por Claro. tu familia. Pues yo que tengo hijos, por mis hijos, como lo tuve yo por mis padres, como mis padres me lo dieron a mí, y luego por la familia que uno, de la familia que uno se va haciendo, ¿cómo se llama? La familia por Extendida. elección, la Por familia por elección, sí, elección. por supuesto. Y entonces, evidentemente, me gusta sentirme apoyado y me gusta demostrar mi apoyo. Y cuando tengo una pareja, ahí me quedo, regularmente Ok, ahí me quedo, ok. me quedo un buen rato. Y ahora he estado soltero y muy contento, porque, También. claro, porque o sea, tengo una edad en la que, ¿En la que no, en qué? la que disfruto mucho, La soledad. la soledad, y disfruto mucho estar Claro. solo y me gusta moverme solo, porque así lo hice desde muy joven. Entonces después llegó a mi vida, después, o sea, mis hijos cambiaron mi forma de moverme, y ahora que regreso a estar como si fuera un joven que tiene ganas de hacer otras cosas y siempre esperando que se me presente la oportunidad, ¿no? Claro, ¿No? claro. La gran oportunidad. Oye, La me gran dices que oportunidad. pasaste por episodios de dolor. ¿Estuviste enfermo de algo o qué te pasó? Sí, estuve enfermo tuve una pancreatitis. Ay, ay, ay. Sí, terrible, algo que yo desconocía, o sea, terrible, 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 hace 8 años. Y la pasé muy mal. Lo superé muy rápido, Ok. pero el trauma que provocó en mí de ser una persona saludable, sin ¿Y ningún por tipo qué de se te complicación. descompuso el páncreas? ¿O por qué? Pues mira, Horacio, dicen que las enfermedades son las cicatrices del alma, ¿me Y entiendes? creo que lo son, sí. Es que son las cicatrices del alma, y de repente, o sea, nosotros los actores nos convertimos a veces en una caja de emociones. A veces hay cosas que ni siquiera nosotros podemos entender y vamos almacenando por ahí cosas que son como bacterias energéticas. Vete tú a saber. Claro. Y a veces en vez de externarlo, buscar ayuda, buscar un terapeuta, guardamos las cosas, nos quedamos callados, pero pensamos que las podemos resolver Sí, solos, sí, y totalmente. no, y no. Y Y no. entonces eso se vio reflejado, esa es mi teoría, en mi vesícula. Ok. Y mi vesícula no me avisó hasta que me avisó, porque la tenía inflamada, y eso afectó a mí, que se inflamara mi páncreas y se empezaron a inflamar mis órganos, y yo pensé que tenía gastritis. Tú pensabas que tenías una simple gastritis y era algo muchísimo más serio. Y era algo tan serio que me estaba muriendo sin saberlo. Ay, Luis Felipe. Sí, o sea, estaba yo filmando con Kuno Becker el Ajá. día uno, imagínate nada más, no sé si lo he platicado, pero híjole, qué tremendo. El día uno, y de repente estábamos llenos, porque la película era Ajá. sobre el terremoto, la película de Kuno. Estábamos llenos yo hacía un rescatista, estaba lleno de polvo, de tierra, de cosas. Yo me empecé a sentir mal. Y empecé a sentir un dolor que era como de gastritis, pero ya no de gastritis, era un dolor muy fuerte. Y, y de repente empecé a sentir que el dolor iba aumentando y no cedía y no cedía.
Y llegó un técnico y me dijo, en medio de la mugre y en medio del... Me dijo que si me sentía bien, le dije que no. Pero como era sábado, estábamos ya casi de punto de terminar porque se iba acercando el mediodía, cortaban a las 2 de la tarde. Y cuando salí de ahí, me invitaron a comer con mis compañeros y dije que no, que tenía que ir a atender otras cosas. Ya no fui al doctor. Mi cuerpo me dijo, vete al hospital. Directo. Y ajá, me fui al hospital. Y ya no me dejaron salir. ¿Y la película la acabaste o no la Nunca. acabaste? Nunca. Es la única película en toda mi carrera, en 45 años, que he tenido que abandonar un trabajo por un problema de salud. Eso también me provocó, evidentemente, un choque, un trauma. No, claro, porque claro. dices, oye, si yo estuviera sano, concluiría la película y ahora la tuve que dejar el primer día de y estaba yo filmación. además en la necesidad que nos da a todos los actores de que nos sentimos, no, yo me levanto. Yo puedo, sí. Yo tengo mi llamado, ¿no? Y el doctor te dijo naranjas. Se va a morir. Y en 2 horas, después de 2 horas, ya estaba yo en terapia intensiva. O sea, de estar parado, ¿Sí? empecé a sentir que a lo mejor no iba a librarlo. Ay, Luis Felipe, qué Sí, fuerte. no, fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y lo superé. Y entonces, esa percepción de lo que tiene que ver con el cuidarte, ¿no? El dedicarte tiempo a ti, el no irte con la inercia de estar, o sea, todo el tiempo sobreexponiéndote o no teniendo el suficiente tiempo de descanso, sí trae consecuencias. No, por supuesto. Para mí y para cualquiera. Oye, dime una ¿Qué? cosa, ¿cómo le haces con tanto trabajo para atender la escuela? Es que la escuela es mi refugio. Ok. La escuela siempre ha sido mi refugio. La escuela es como o sea, el espacio donde yo me siento, me relaja. Ok. No me estresa, me da la oportunidad de crear. Todas las semanas voy a dar mi clase con mis actores. Yo escribo las escenas, me da la oportunidad de generar por medio de haciendo un esfuerzo intelectual y dándole, de trabajar en historias que me gustaría contar. Y por alguna razón, que hasta el día de hoy desconozco, a lo largo de los 25 años que he estado en la escuela, siempre pido que me dejen ir a dar mi clase y siempre me lo han otorgado. ¡Ay, qué bueno! Sí. Porque más la gente que va a tu escuela, Sí. pues querrá ahora sí que tú les des clases, ¿no? Claro, yo soy el que doy las clases. Yo doy 2 clases. Ok. Para los jóvenes que van a pasar después conmigo y con los chicos que ya están conmigo entrenando, que la mayoría son profesionales de la actuación, que están en un gimnasio de entrenamiento permanente porque saben que en algún momento se va a presentar una oportunidad en un terreno que es terriblemente competitivo, porque ahora el trabajo que hacemos, Horacio, ya no solamente se ha observado en México, sino se observa en toda Latinoamérica. En cualquier plataforma que trabajes, sabes que se va a ver en toda Hispanoamérica y la referencia a los actores que ves o sea, su calidad es alta. No, ¿cómo ha mejorado muchísimo. la calidad de las series en México, que antes era pésima? Claro. ¿Y cómo ha mejorado? Porque además hay que hablar en plata. Claro. Junto a tu serie, en la misma plataforma puede estar Downton Abbey. Sí, ¿no? sí. Si tú te das cuenta, ahora el nivel de competencia es tan alto que aparece una serie y se estrena, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, y que es poderosa, es muy poderosa. Yo acabo de verla y digo, ay, qué buena está esta serie. Aparece en el top 10. Sí. Y en 15 días aparece otra que también es muy buena. Exactamente. Y ya la mando un poquito más atrás. Y luego cuando piensas que dices, ay, qué injusto que hayan aparecido las 2 al mismo tiempo. Y está pasando apenas esto. Y ya apareció otra que viene también, o sea, muy fuerte y que trae una producción dignísima de carácter internacional, de gran formato. Y están en cola, ¿eh? Y están en cola. Están en cola. Y eso antes no sucedía. No. El público se chutaba lo que le daban. Y ahora sí tienes la opción de que no me gustó el capítulo 1. Bye, chao. Adiós. Y te puedes suscribir y también puedes dejar de estar suscrito. Sí, claro. Para la plataforma que sea. Entonces, evidentemente, los actores nos preparamos todos los días para tener una versión de nosotros mismos mejor cada vez, al tener algo siempre diferente que ofrecer. Oye, ¿tú haces todavía castings? Sí, claro. ¿Sí? Claro. A veces me llaman y me invitan directamente a participar en el proyecto
Y hay otras donde me quieren ver porque o sea, están pensando que yo no soy la única opción y lo entiendo perfectamente. No, claro, y Lo además entiendo también cómo te puedes perfectamente. ver con tu pareja. Con mi pareja o con los o hijos con los hijos. el personaje, con el, tu, con la persona Que vas a alternar. que vas a alternar, sí. Y sí los hago y los hago con mucho gusto. ¡Qué bueno! Los hago con mucho gusto y me esmero, ¿eh? Y me esmero. Cuando estoy interesado en el proyecto, voy hasta las últimas consecuencias y trato de presentar un personaje que pueda ser atractivo. O sea, si el personaje dice que es un militar, yo no solamente voy y suelto el texto. Yo creo que cuando voy a hacer un casting, no solamente estoy haciendo un casting, no es una prueba de mi talento, no, yo creo profundamente en mi talento y pienso que me están invitando por eso, no. Estoy peleando por un empleo. Claro. Estoy peleando, me estoy postulando para un sí, empleo. Sí. Y entonces me postulo evidentemente con todas las herramientas que tengo porque aspiro a que ese empleo me dé la oportunidad de proyectar mi trabajo y de tener una calidad de vida de la que yo me siento orgulloso. Pero que además hay una cosa, tú muy inteligentemente tienes montado una escuela Sí. que te da para vivir Sí. si es que no tienes el suficiente trabajo por fuera. Sí, y está muy bien eso. Y esto no ha sucedido en 45 años. Benditos a Dios que siga la escuela. Y entonces la escuela me da la oportunidad también de generar proyectos a nivel personal. Yo hago mis propias cosas, ¿no? Yo me acuerdo, es más, me acuerdo que dirigiste una pastorela para Ventaneando. Ah, ¿te acuerdas hace años? Hace años. Y me decías que Pati Chapoy, muy buena actriz. Sí, claro, me divertía muchísimo. Yo hago una cantidad de locuras. Te digo que nada más es cuestión de tener un poco de tiempo. Sí. Y me doy la oportunidad. Es lo que te digo. He tratado de participar en todos los lugares a los que me han invitado por el deseo y el afán a veces solamente de querer aprender. Por ejemplo, nadie sabe que yo trabajé un año completo en el Teatro Blanquita haciendo patiño de comediantes. ¿Y con quién te tocó trabajar en el todos, Blanquita? Con Palillo, con Chabelo, con Mantequilla, con el que me ponga. Ahí tengo mis carteles. Estuve un año completo. Oye, pero trabajar con Palillo, qué honor. Claro, y él no quería trabajar conmigo. ¿No quería trabajar contigo? Claro que no. ¿Y cómo lo lograron convencer? Porque Margot Su, le decía, deja que entre este niño contigo al escenario, ¿no? Estaba yo súper verde. No, pues sí. Pero Margot Su me tenía muchísima confianza y decía, yo no quiero a este niño, yo no lo quiero. Y yo le decía, bueno, me aguanto. Y cuando se daba la oportunidad, hasta que un día llegó y me tocó y me dijo, José Luis. Dije, no, soy Luis Felipe. José Luis me dijo, no, te llamas José Luis Felipe, es nombre como de José del Festival Oti, me decía. Y salía yo a escena con ellos muriéndome de miedo. No, pues sí. Salía con ellos pero sabía que era una enorme oportunidad para aprender. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, ese aprendizaje lo he utilizado en uno o en otro proyecto, en uno o en otro personaje, porque no solamente lo que pasa dentro del escenario, por ejemplo, en el caso del Teatro Blanquita, sino lo que pasaba detrás, ¿no? Totalmente. Claro, tú imagínate más los elencos que presentaba el Teatro Blanquita. ¿Con cuántos actores legendarios trabajaste? Con muchísimos. Oye, Chabelo, ¿cómo era? O sea, una persona con enorme rigor. Una persona que exigía muchísimo, que exigía mucho de lo que, o sea, para que el trabajo que él hacía saliera limpio, saliera impecable, funcionara, la gente saliera contenta. Margot Su no daba paso a la mediocridad. Ahí había especialistas. El que hacía malabares los hacía muy bien. El que cantaba era un cantante de primera línea, porque lo mismo cantaba Vicente Fernández, que Paquita la del Barrio, que María Victoria, que el que me pongas, ¿no? Sí. O sea, el que me pongas lo hacía muy bien. Los comediantes, por Dios, o sea, había 2,000 personas en la sala. Si salías y la gente no se reía, estabas... Era tu último día. Era tu último día, sí. Entonces, la época de oro del Teatro Blanquita se debe a Margot Su. A Margot Su. Sin lugar a dudas, ya la que hacía las grandes producciones. Yo trabajé por ejemplo, en una producción con Marilena Velasco, con la India María. Ok. Donde había 8 caballos en escena que caminaban con bandas, como las que te ponen para el gimnasio. Para el ejercicio. Ajá, pum, 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 de que se parecía que se dejaban venir los caballos cuando se abría el telón.
ese nivel de producción no era usual en el teatro mexicano. No, claro que Se no. requería de una buena inversión. Y Margot las asumía y la respuesta inmediata era un éxito rotundo. Y Siempre luego el teatro murió Margot Su y se acabó el Blanquita, ¿no? se acabó el Blanquita. Se acabó el Blanquita porque ella era el Blanquita. Sí. Ella era, porque además Margot Su era una mujer maravillosa porque le gustaba el mundo del entretenimiento, del espectáculo, pero también era una mujer muy culta. Escribía ¿te acuerdas que escribía su columna en La Jornada? Sí, claro. O en el 1+1, no me acuerdo si era el 1+1 de La Jornada. Me acuerdo que escribía. Creo que era y el también 1+1, escribió un sí. libro de Blanquita muy bonito. Sí. Y entonces cuando ibas a su oficina, a veces estaba Carlos Monsiváis, a veces estaba José Emilio Pacheco, siempre tenía personalidades del mundo intelectual, del mundo de las letras, ahí platicando con ella. Y yo lo disfrutaba. No, claro. Me invitaba a escuchar las conversaciones. A veces me dejaba ver su columna, me decía, a ver, échale un ojo. ¿Tú qué opinas? Me daba la oportunidad de opinar. De opinar, qué padre. Sobre su trabajo como escritora, como columnista. Oye, ¿qué papel se te ha ido de las manos? Muchos. Bueno, no muchos, varios. Que yo he dicho, He hecho castings. Ok. Donde he deseado quedarme con ese personaje porque me encanta. Sí. Y no ha sucedido. En 2 o 3 ocasiones, 4, 5, no sé. Y pues como a todos, yo soy uno más de los que, claro, cuando dices, oh, yo quería ser ese personaje, pues ni hablar. Pero regularmente queda en manos de alguien que yo admiro. Ah, qué bueno. Queda en manos de alguien que yo admiro y que regularmente lo hace maravillosamente bien. Y yo digo, por eso yo quería hacer esto, porque sabía que era un gran personaje que iba a dar la oportunidad de hacer. Es que no solamente ni siquiera la proyección. Esto a lo mejor suena un poco extraño para quien no se dedica al trabajo que hacemos los actores, pero ni el dinero ni nada. El interpretar ese personaje, no sé. Tú sabes de lo que te hablo. Sí, que lo harías gratis, el tener pagarías el gusto por... de interpretar ese personaje porque sabes que es algo que se disfruta enormemente cuando tú eres un actor. Ay, claro. Tener un personaje con el que te identifiques, con el que te muevas, con el que te puedas comunicar contando su historia, híjole, no son tantos como quisiéramos. Y cuando ves uno con el que dices, yo aquí me acomodo perfecto, y no se te da, pues sí, te da un poco el bajón y ya, pero yo sé los que casting he hecho casting olvidado. Exactamente, porque además para los actores que se dedican únicamente a actuar es una constante el estar haciendo castings y el estar siendo rechazado también. Sí, pero ¿sabes qué? Yo hace mucho que no veo eso de que me rechazaron, no. Simple y sencillamente. No era para ti. No era para mí, punto, se acabó, no. Si yo me voy con la sensación de rechazo, no, porque los directores me invitan porque me quieren ver. Claro. Luis Felipe, y pienso, tengo otras opciones, bla, bla. Y también me lo dicen siempre con mucho cariño, Tobar, nos decidimos por fulano. Yo digo, lo entiendo perfectamente, claro que lo entiendo, y gracias por la invitación. Claro. Y en otra oportunidad se nos dará en la vida, ¿no? Pero lo entiendo. Porque, no, si no, imagínate andarme flagelando. No, bueno, qué frustración todo el tiempo, no. Forma parte de mi profesión. Si tú eres un arquitecto y metes algo a licitar y te dicen que escogieron a otra constructora, pues no te vas a ir a tu casa a deprimir, empiezas a construir algo diferente, algo nuevo. Le buscas, sí, claro, le buscas opciones, sí. Siempre, no te vas a quedar detenido porque no lograste la licitación o porque el cliente no te escogió a ti, no. Tú sigues produciendo, sigues haciendo tus cosas, sigues ofreciendo tus servicios. Oye, para trabajar contigo, ¿tú consideras que es fácil o difícil trabajar con Luis Felipe Tobar? A veces fácil, a veces difícil. Y lo tengo que reconocer. ¿Cuándo te me pones difícil? Me pongo difícil cuando la gente no está organizada, cuando la gente no se toma las cosas en serio, o cuando la gente tiene propensión a la mediocridad. En cuanto lo detecto, ya te entiendo. Y de repente empiezo a presionar. Y a la gente no le gusta que la presiones. No, o que le exijas, pues claro que no. O que le digas, esto no va a funcionar como lo estás contando, porque la experiencia me ha enseñado que así no va a pegar. Exactamente, no. Y luego hay compañeras y compañeros
que no llegan bien preparados. Y sí, y yo quiero, y lo digo con todo cariño, con todo Sí. orgullo, porque mira, la figura, por ejemplo, del director, siempre la voy a respetar. Sí. Y cuando yo he tenido la oportunidad de tener esa posición, siempre se me ha respetado. Pero con el paso del tiempo, he aprendido a distinguir quién es director y quién no. Porque se nota. Claro se que nota quién es director y quién no es director. O sea, no es mi primera vez. Yo a veces platico, digo, es la primera vez que está en un set dirigiendo, y yo tengo haciéndolo 40 años, algo he aprendido y lo detecto. Y entonces cuando empiezo a ver que empiezan a hacer disparates, o sea, sus disparates, pues es cuando siento confianza lo digo, y cuando no se me nota. Tal es la cara y la energía que irradias que lo demuestras. Bueno, a veces se me nota ni hablar, pero siempre hago lo que me corresponde, hago mi trabajo y acepto las condiciones, porque así fue que desde un principio se dije que sí hasta las últimas consecuencias. Exactamente, hasta las últimas consecuencias. Sí. Pues un placer tenerte aquí en el Meet and Greet, platicar Gracias. Contigo, conocer un poco más de tu vida. Un placer, por favor. Muchas gracias, Luis Felipe Tovar. Fue un placer. Mi admiración siempre, me da mucho gusto. Igualmente. Verte. Te veo en la tele, te veo en el teatro, te veo desde hace muchos años. Siempre Pues también trabajando. buscándole, Luis Felipe. No, pero no hay de siempre, otra. Siempre con mucho éxito, y me parece un hombre extraordinariamente inteligente. Igualmente. Que Dios te bendiga. Luis Felipe, gracias. Gracias. Un aplauso para Luis Felipe Tovar, que estuvo aquí en el Meet and Greet. Bravo, 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 bravo. Este año hemos tenido muchos retos y cambios, pero también hemos salido adelante encontrando nuestra fuerza en lo más valioso que tenemos, la familia. Dale a tus hijos la confianza de platicar contigo como padre o madre de familia. Escúchalos. Y tú como hijo, cuida y respeta siempre el hogar que le da forma a tu vida. En estas fiestas, recordemos que unidos, nuestro corazón late más fuerte. El corazón de DIF Sinaloa, contigo siempre.